Ah, y ahí no está. Cliquea la pantalla Sí, para dejar acá los tres puntitos, creo. Bueno. Bueno, ahí está. No, porque ahí está. ¿Qué pasa? Ah, cliqueale las pantallas. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Bueno, ahora van a presentar los chicos del Hospital Elizalde de la residencia de Inmuno. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Laura Argiulo, soy residente de segundo año de la Residencia de Bioquímica Clínica, área Inmunología del Hospital Elizalde. Y hoy les voy a presentar mi ateneo que se titula Sin interacción no hay cambio. Para comenzar, les voy a contar el caso clínico de un paciente de 4 años de edad que consulta a nuestro hospital por presentar fiebre de 2 días de evolución, con imágenes que impresionan bronquiectasias, y es por este motivo que es internado con un diagnóstico de neumonía. Como antecedentes, el paciente sufre de episodios de exacerbación respiratoria con fiebre cada 15 días durante el último año. Además, requirió de antibióticos en múltiples ocasiones, tiene otalgias y otitis recurrentes y en el último año sufrió de 2 neumonías. Presenta resultados de serologías virales previos negativos, vacunas completas y refiere tener un resultado de inmunoglobulinas alterados también previo. Es por este motivo que desde el servicio de inmunología se le solicita el dosaje de inmunoglobulinas y, como podemos observar en esta tabla, presenta valores de inmunoglobulina A y G sumamente disminuidos y un aumento notable en los niveles de inmunoglobulina de tipo M. Es por este motivo que, habiendo nombrado a las inmunoglobulinas, voy a aprovechar para hablar un poco sobre ellas. Como bien sabemos, los linfocitos B son las células involucradas en la producción de inmunoglobulinas. Estas las podemos encontrar o bien en la membrana actuando como receptor o bien solubles actuando como anticuerpos. Van a ser las encargadas de detectar a los patógenos extracelulares para permitir posteriormente la activación del sistema inmune, como podemos mencionar el sistema de complemento y otras células o fagocitos. Si recordamos también, las inmunoglobulinas van a estar formadas por 2 cadenas pesadas y 2 cadenas livianas unidas de manera covalente, y cada una de estas va a presentar regiones variables encargadas de la identificación de los antígenos y regiones constantes, que en el caso de las cadenas pesadas van a ser las que permitan cumplir con su función efectora. Y además las que las permite categorizar como isotipos de tipo M, A, G y E. Y yendo todavía un poco más al origen de estas inmunoglobulinas, vamos a hablar de lo que es la ontogenia B. Sabemos que en la médula ósea, a partir de una célula madre hematopoyética, se van a poder formar los linfocitos B, que van a completar un proceso de maduración que inicia en la médula ósea y finaliza en el vaso. Entonces, una vez que se establece a la célula madre hematopoyética y elige el camino linfoide, específicamente de célula B, va a entrar en un estadio de célula pro-B, en el cual, si bien no expresa las inmunoglobulinas en su superficie, va a comenzar el reordenamiento BDJ. Recordemos un poco en qué consistía este reordenamiento. Iba a iniciarse en las cadenas pesadas, donde en el gen de estas cadenas pesadas vamos a tener las regiones variables, conformadas por los segmentos B, D y J, y las regiones constantes, donde vamos a tener los segmentos mu, delta, gamma, epsilon y alfa, que darán origen luego a los distintos isotipos de inmunoglobulinas. Inicialmente y de manera aleatoria se va a seleccionar un segmento D y un segmento J, y luego, una vez más al azar, se va a seleccionar un segmento B. De esta forma se obtiene un segmento B de J único, y luego del proceso de transcripción y traducción, y debido al ordenamiento que tienen los genes, se va a formar inicialmente una inmunoglobulina de tipo M. Esta va a estar unida a 2 cadenas livianas sustitutas. Luego, en el estadio pre-B, ya con la inmunoglobulina M parcialmente formada y en su superficie, va a ocurrir nuevamente este reordenamiento, pero en este caso de la cadena liviana, con la única salvedad que no vamos a encontrar el segmento D,
Nuevamente, y una vez más al azar, se van a seleccionar los segmentos B y J, dando origen a lo que sería la cadena liviana. Esta se va a ensamblar con la cadena pesada y vamos a tener la inmunoglobulina de tipo M correctamente formada en su superficie, generando así una célula B inmadura. Una vez que esta sale de la médula ósea, en el vaso va a completar su maduración. Es en este sitio donde el segmento de ARN puede sufrir distintos cambios de splicing alternativo de corte y empalme, dando origen a inmunoglobulinas de tipo M o bien seleccionando inmunoglobulinas de tipo D. Es importante mencionar que esta célula B madura que va a salir del vaso va a tener en su superficie tanto inmunoglobulina M como inmunoglobulina D. Hasta el momento hablamos de todo lo que es la maduración de esta célula B, pero también vamos a necesitar de un proceso de activación de esta célula B para que pueda cumplir con su rol. Previamente, toda la maduración va a ser antígeno independiente, es decir, la célula todavía no se encuentra con su antígeno, pero en el caso de la activación, esta célula B naive va a reconocer a un antígeno y en colaboración con un entorno adecuado de citoquinas y otras células, se va a desarrollar la proliferación y diferenciación celular. En estos procesos podemos mencionar la secreción de anticuerpos, el cambio de isotipo, la selección de células de alta afinidad o bien la generación de células de memoria. Entonces, volvamos por un rato a nuestro paciente que dijimos que sufría de infecciones a repetición, que se pueden evidenciar con las neumonías, la otitis, la fiebre cada 15 días, y además tenía un valor de inmunoglobulinas alterados. Todo esto nos podría llevar a sospechar de un error innato de la inmunidad. ¿Pero qué son estos errores innatos de la inmunidad? Bueno, están definidos como un grupo heterogéneo de patologías monogénicas que van a estar caracterizadas por la alteración de los genes involucrados tanto en el desarrollo, diferenciación y función de las células inmunitarias, pudiéndose alterar de esta forma tanto a la inmunidad celular como a la inmunidad humoral. Los pacientes van a presentar una clínica variable, pueden presentar susceptibilidad a infecciones, alteraciones autoinmunes, procesos de autoinflamación o alergia, hasta procesos de malignidad o neoplasias. La prevalencia de estas patologías es de 1 en 10.000 individuos, pero tengamos en cuenta que son un grupo de patologías. Es por esto que vamos a encontrar patologías mucho más frecuentes, como puede ser la deficiencia selectiva de inmunoglobulina A, o patologías mucho más raras o infrecuentes, como puede ser la gamma-globulinemia ligada al X. En la última tabla de actualización de la Unión Internacional de Sociedades Inmunológicas, o UIS, en el 2022, remarcan más de 480 alteraciones y las categorizan en 10 grupos, pudiendo encontrar así defectos en la inmunidad innata, desórdenes autoinflamatorios, deficiencia de complemento, desregulaciones inmunológicas, entre otras. Entonces, una vez más, el paciente con múltiples infecciones, y no solo eso, sino que el GAME alterado, teniendo en cuenta que las inmunoglobulinas A y G estaban muy disminuidas, cercanas al límite de detección, o incluso por debajo de este límite, y un nivel de inmunoglobulina M de 1080, lo cual es casi 6 veces o más de 6 veces su valor de referencia, podemos sospechar claramente de un síndrome de hiper-IgM. Una vez más, ¿qué son estos síndromes de hiper-IgM? Nuevamente son un grupo variado de trastornos genéticos que van a resultar de mutaciones en genes que están implicados tanto en la vía de señalización como en los procesos que permiten la recombinación de clase y la hipermutación somática. Van a estar caracterizados por niveles de inmunoglobulina G bajos y niveles séricos de inmunoglobulina normales o elevados. Hasta el momento se han identificado 7 formas de estos síndromes de hiper-IgM con distintas herencias. Y como manifestaciones clínicas podemos mencionar la susceptibilidad de infecciones oportunistas y un amplio espectro de manifestaciones autoinmunes. Entonces, volvamos a esta imagen que les presenté hace tan solo unos minutos, donde dijimos que una vez que la célula B se encuentra con su antígeno en un entorno adecuado, va a permitir la proliferación y diferenciación de esta célula B. Y si vamos un poco más en profundidad a todo lo que es este proceso de activación, y recordamos que dependiendo del tipo de antígeno y qué interacciones actúen, vamos a poder tener una activación
T independiente, principalmente contra antígenos de polisacáridos y lípidos, o una activación T dependiente, donde es necesaria la colaboración BT y va a estar dada principalmente contra antígenos de tipo proteicos. Y es en esta activación en la que nos vamos a centrar. La respuesta inmune comienza con la identificación de un antígeno por parte de las células T y de las células B. Luego de este reconocimiento se va a dar una primera interacción BT que va a permitir la migración de estas células a los folículos, a los focos extrafoliculares. Allí comienzan las células B y T a activarse y a diferenciarse y va a culminar con la migración de las células B al centro germinal. Es en este lugar donde se van a poder producir todas las modificaciones que antes mencioné, como el switch isotipo, la maduración de la afinidad y, muy importante, la generación de células B de memoria. Pero ahora, ¿qué interacción a nivel molecular tiene que ocurrir para que se generen todos estos cambios? Como vemos en la imagen, en el linfocito B vamos a tener un receptor denominado CD40 y en la célula T vamos a encontrar a su ligando el CD40 ligando. Esta interacción entre el linfocito B y T es lo que va a permitir la proliferación celular. Entonces, en este gráfico lo que les voy a presentar es un poco más en detalle toda esta vía que se genera con la interacción del ligando y su receptor, donde en la célula T vamos a tener al ligando del CD40, el cual se va a expresar de manera constitutiva una vez que el receptor de la célula T interaccione con un complejo mayor de histocompatibilidad. A nivel de la célula T, esto va a permitir su diferenciación, y en el caso de la célula B, una vez que se produzca la interacción CD40-CD40 ligando, se va a desarrollar una cascada de señalización que va a generar el reclutamiento de distintas proteínas que en última instancia permiten la translocación del factor NF-kappa beta. Este factor va a ser el que va a generar la expresión de distintas proteínas y, como se podrán imaginar, estas proteínas van a estar involucradas en la maduración de la afinidad y el switch isotipo. Brevemente vamos a recordar de qué se tratan estos conceptos y cómo se generan. Vamos a tener que el switch isotipo va a ser una recombinación en el ADN, donde lo que se va a ver modificada va a ser la región constante de las cadenas pesadas, es decir, aquellas que dan origen a los distintos isotipos de inmunoglobulinas. En cambio, en el caso de la hipermutación somática, vamos a hablar de mutaciones discretas que van a provocar alteraciones y variaciones en las regiones variables. Esto va a permitir tener una amplia cantidad de anticuerpos con distintas afinidades y permitirles reconocer distintos antígenos. Entonces, a modo de ejemplo, en el gen de las inmunoglobulinas de las cadenas pesadas, vamos a tener las regiones C constantes de cada isotipo, como les mencioné anteriormente, y por delante de estos segmentos vamos a tener unas regiones denominadas S o regiones de switch. Una vez que comienza la transcripción, se seleccionan dos de estas regiones de switch y va a comenzar la transcripción por delante de estas regiones S. Esto lo que va a generar es un ADN monocatenario que va a poder ser identificado y reconocido por distintas proteínas. De la forma que van a actuar estas proteínas, podemos mencionar a la proteína A y D, que lo que hace es reconocer a las citocinas y reemplazarlas por uracilos. Y luego una proteína UNG va a generar sitios abásicos. Ahora bien, estos sitios abásicos van a ser luego eliminados, generando así ADN interrumpido. Este ADN interrumpido va a tener que ser arreglado por toda la maquinaria celular, y lo que se va a generar va a ser el acercamiento de dos regiones S, la eliminación de esta región en loop, y de esta forma se puede generar un nuevo isotipo de inmunoglobulina. En el caso de la hipermutación somática, las enzimas involucradas son las mismas, teniendo en cuenta que además de generarse estas regiones abásicas y el corte del ADN, también se pueden reemplazar los uracilos por timinas, generando a partir de ahí todos errores a nivel de la transcripción que deben ser todos arreglados y van a generar mayores mutaciones o variaciones, generando un mayor repertorio de anticuerpos con múltiples regiones B variables.
Ahora bien, dijimos que estos síndromes de hiper-IgM hasta el momento se habían reconocido 7, como podrán imaginarse. Dependiendo de qué enzimas o proteínas estén alteradas, va a ser el tipo de síndrome de hiper-IgM que van a poder encontrar en los pacientes. Entonces, con estos resultados de inmunoglobulinas alterados, al paciente se le va a solicitar un estudio de poblaciones linfocitarias. Y si de poblaciones vamos a hablar, tenemos que mencionar a la citometría de flujo. Para esto necesitamos una muestra de sangre anticoagulada, la cual va a sufrir un proceso de marcación con anticuerpos monoclonales. Estos se van a dejar incubando durante 15 minutos a la oscuridad para que se pueda desarrollar la interacción antígeno-anticuerpo. Y luego de esto se va a tener que proceder a hacer la lisis, debido a que en el caso de los glóbulos rojos, estos podrían interferirnos en nuestras mediciones. La muestra se homogeniza y ya está lista para la adquisición y el análisis. En este punto quiero hacer una salvedad, que este protocolo puede sufrir modificaciones de acuerdo a qué tipo celular queramos estudiar. Es importante recalcar que en el caso de querer estudiar poblaciones linfocitarias de tipo B, como muchas de las marcaciones que vamos a utilizar van a ser contra inmunoglobulinas en la membrana y vamos a tener inmunoglobulinas circulantes, necesitamos hacerle lavadeos previos para eliminar esas inmunoglobulinas circulantes y que no se consuman los anticuerpos monoclonales que utilizamos. Bueno, el citómetro de flujo va a estar formado por 3 sistemas, un sistema de fluido, un sistema óptico y un sistema electrónico. Una vez que la muestra es aspirada por el citómetro, esta se envuelve en un líquido que lo que va a permitir es que las células pasen una a una y sean incididas una a una por un láser de excitación. Las células van a poder dispersar esta luz, dándonos una idea de su tamaño y complejidad celular, o bien, en caso de que se le haya unido algún marcador, este mismo va a ser excitado por el láser y luego va a emitir una señal. Esta señal va a ser detectada por los detectores y van a llegar toda esta información a la computadora para el posterior análisis. En nuestro laboratorio contamos con un citómetro de 13 colores, lo que permite utilizar muchos marcadores en una misma muestra. Acá les presento en esta tabla los resultados de las poblaciones linfocitarias de nuestro paciente, donde podemos ver que tanto los linfocitos T, B y las células natural killer se encuentran dentro de los valores esperables. Pero dijimos que el paciente tenía una alteración en los niveles de inmunoglobulinas, lo cual se podría contradecir, o por lo menos a priori hacernos dudar de qué está pasando con estos linfocitos B, que si bien se encuentran dentro del valor de referencia, no están pudiendo secretar correctamente las inmunoglobulinas. Es por esto que para un análisis más profundo de estas células se les solicita un estudio de subpoblaciones B. En estos gráficos, como estrategia de análisis, lo que vamos a hacer es en un gráfico de complejidad o size scatter y un marcador panleucocitario, como puede ser el CD45, vamos a seleccionar aquellas células 45 positivas con baja complejidad que corresponderían a los linfocitos. Luego, con un marcador específico de células B, como es el CD19, nos vamos a quedar solo con los linfocitos de tipo B. Y en este punto les voy a presentar 2 marcadores. Por un lado, el CD27, que es un marcador de células de B de memoria, el cual comienza a expresarse en los linfocitos B una vez que éste llegó a los centros germinales y se comenzó a desarrollar todo lo que es el switch isotipo y maduración de la afinidad y la generación de células de B de memoria. Por otro lado, tenemos otro marcador, que son el marcador de las inmunoglobulinas D de superficie. En este tipo de gráficos se pueden establecer 4 cuadrantes de acuerdo a si las células marcan uno de los marcadores, ambos o ninguno. Entonces, en el gráfico arriba a la derecha podemos ver aquellas células CD27 positivas, es decir, que se trata de linfocitos B de memoria, e IgD positivas, es decir, que todavía no sufrieron el switch de isotipo. En el cuadrante de al lado podemos ver una vez más a las células 27 positivas, lo cual estaría indicando memoria, pero que ya no expresan la inmunoglobulina D en su superficie. Por lo tanto, se trata de células que ya sufrieron el switch de isotipo.
Debajo vamos a encontrar aquellas células 27 y D negativas, conocidas como linfocitos B dobles negativos. Y por último vamos a encontrar a aquellas células 27 negativas, es decir, que todavía no generaron memoria, e IgD positivas, es decir, que tampoco sufrieron switch. Y como podrán observar, este grupo de células es el que predomina en nuestro paciente. En este momento cabe aclarar que si bien es un paciente pediátrico que tarda en generarse la memoria, el paciente ya tiene 4 años, o sea que tuvo tiempo suficiente como para encontrarse con antígenos y debería haber generado ya anticuerpos de memoria. En esta instancia vamos a encontrar a los linfocitos maduros naive. Simplemente para ponerle un número a ese gráfico que antes mostramos, vemos que del total de linfocitos B, el 92% corresponde a linfocitos B naive. Otra estrategia que podemos utilizar para evaluar el switch y ver cómo está la memoria inmunológica es un gráfico nuevamente utilizando el marcador CD27 y esta vez marcando la inmunoglobulina de tipo M. Vemos nuevamente que esta población es la que predomina. Y para entrar todavía más en detalle o terminar de confirmar estos resultados, podemos utilizar una marcación de inmunoglobulina M e inmunoglobulina D, viendo que la mayoría de las células que expresan M también expresan D, y es en este punto donde encontraríamos al linfocito B, que ya que cumplió su maduración en el vaso, pero todavía es un linfocito maduro naive. Es por esto que tiene una expresión de inmunoglobulinas D y M porque no realizó el switch y tampoco tuvo la oportunidad de ser un linfocito B de memoria en los centros germinales. Con todos estos resultados, al paciente se le solicita un estudio genético. Para el mismo se hizo un estudio de secuenciación por NGS y el informe dio como resultado una variante hemicigota de significado incierto en el gen del CD40 ligando, donde hubo un cambio de una citosina por una adenina, generando un cambio de una serina por una tirosina en la posición 222, y si recordamos, las variantes génicas se pueden clasificar según su patogenicidad. En este caso encontramos una variante de significado incierto, lo cual nos estaría indicando que todavía no hay suficiente evidencia para que sea clasificada ni como patogénica ni como benigna. Frente a estos resultados y para terminar de confirmar si efectivamente esta variante de significado incierto que hallamos puede ser la que esté causando todas estas alteraciones en nuestro paciente, se le va a solicitar un último estudio donde se va a estudiar la expresión del CD40 ligando. Para esto es necesario hacer un cultivo de células mononucleares que se van a estimular con PMA y posteriormente se va a hacer su marcación y análisis por citometría. Como marcadores se va a usar el CD69, que lo que nos va a permitir es la identificación de las células T activadas, y también se va a utilizar como marcador el CD154 o CD40 ligando. Este tipo de estudios siempre se tienen que hacer con una muestra control, donde lo que vamos a observar es que aquellos linfocitos T activados que marcan 69 también van a expresar CD40 ligando, y lo mismo se puede observar en el gráfico de abajo con el corrimiento del histograma. En el caso de un paciente con deficiencia del CD40 ligando, vamos a ver que si bien las células T se activan porque marcan 69, no vamos a tener expresión del CD40 ligando. Entonces, los resultados de nuestro paciente de este estudio arrojaron una expresión de CD40 ligando disminuida respecto del control. Es en esta instancia donde el paciente que entró con una sospecha de un síndrome de hiper-IgM, podemos adjudicarle que es debido a una deficiencia en el CD40 ligando. Como mencioné anteriormente, las tablas de la UIS categorizan a las patologías o a estos errores innatos de la inmunidad, y en la tabla número 1 podemos encontrar aquellas inmunodeficiencias que afectan la inmunidad celular y humoral. Dentro de estas hay un grupo de patologías que cursan con niveles disminuidos de inmunoglobulinas, y acá podemos encontrar a la deficiencia del CD40 ligando.
En estas tablas, en color rojo, se encuentra siempre el nombre de la patología. En negrita vamos a encontrar qué gen se encuentra afectado y podemos encontrar otras características de la patología, como su tipo de herencia, qué manifestaciones presentan los pacientes e incluso qué resultados esperaríamos encontrar en el laboratorio. Esta deficiencia del CD40 ligando es un síndrome de hiper-IgM que está ligado al cromosoma X. De todos estos síndromes es el más frecuente, representando el 70%. La incidencia es de 1 en 1.000.000 de nacidos vivos y el 50% de los pacientes van a presentar síntomas antes del primer año de edad, mientras que para los 4 años el 90% ya presentó algún tipo de sintomatología. Tiene un mal pronóstico con una supervivencia del 20% a la edad de los 25 años. Y para entender un poco la clínica de estos pacientes, recordemos la interacción esta. Dijimos que el CD40 presente en las células B iba a interactuar con el CD40 ligando, permitiendo su activación y proliferación de las células B. Pero no solo eso, sino que este receptor y su ligando se encuentran en otras células. Como por ejemplo en las células dendríticas también vamos a tener al receptor del CD40 ligando y la interacción con este ligando va a permitir la proliferación de las células T. Y además también lo vamos a encontrar en los macrófagos, es decir, que esta alteración en el CD40 ligando no solo estaría afectando a los linfocitos B, sino también a linfocitos T y macrófagos. Es por esto que los pacientes presentan una clínica a veces un poco más compleja que los pacientes que solo tienen una deficiencia de anticuerpos. En cuanto a las manifestaciones clínicas, los pacientes sufren de infecciones siropulmonares, es muy frecuente las neumonías por Pneumocystis jirovensky, tienen infecciones recurrentes por patógenos oportunistas, piensen que estos pacientes no tienen capacidad de generar memoria, entonces cada vez que se encuentran con algún patógeno es como si se estuvieran encontrando por primera vez. Es importante mencionar las infecciones por Cryptosporidium parvum, que no solo van a generar diarreas severas, sino que pueden llevar a colangitis esclerosantes e incluso infecciones repetitivas con este patógeno pueden generar desarrollar malignidad. Es por esto que también es frecuente encontrar tumores en tracto gastrointestinal. Además, los pacientes pueden desarrollar enfermedades autoinmunes y neutropenias que muchas veces se evidencian como úlceras orales. En este caso, y por suerte, nuestro paciente hasta el momento solo presenta infecciones sinopulmonares e infecciones recurrentes. También recordemos que es un paciente pediátrico y hay muchas de estas manifestaciones clínicas, como pueden ser las enfermedades autoinmunes o los procesos de malignidad, que requieren de un mayor tiempo hasta poder establecerse. El tratamiento que se le administra a los pacientes es gamma globulina. Se tratan con antibioticoterapia preventiva. En caso de neutropenias muy graves o severas, se pueden tratar con factores estimulantes de colonias. Se les recomienda y se recalca el uso de agua segura para evitar la infección por este Cryptosporidium que podría generar enfermedades hepáticas más severas. Pero pese a todo eso, la tasa de mortalidad sigue siendo muy elevada. Es por esto que se recomienda el trasplante de médula ósea. En cuanto a nuestro paciente, se encuentra en buen estado general, asintomático, sin broncorrea ni tos, lleva más de 1 año sin crisis, se le administra gamma globulina una vez al año, además está medicado con antibioticoterapia preventiva con TMS, aerosolterapia y ya se realizó todos los estudios pertinentes y cuenta con una unidad de trasplante asignada. Como bonus track, recordemos que es una patología ligada al X, y nuestro paciente no solo tiene una madre, sino que tiene una hermana, por lo cual se le solicita a ambas dos un estudio genético. Y en ambas dos se encuentra la misma variante hallada en nuestro paciente, por lo cual podemos establecer que ambas dos tienen condición de portadora. A modo de conclusión, durante este Ateneo hemos recorrido un caso clínico que destaca la importancia de un abordaje integral para el diagnóstico de los errores innatos de la inmunidad, en este caso la deficiencia del CD40 ligando. Vimos cómo el paciente presenta un perfil inmunológico característico de este síndrome, con infecciones recurrentes, niveles elevados de inmunoglobulina M y niveles bajos de inmunoglobulina G y A, pero sin ningún signo de neutropenia o malignidad ni autoinmunidad hasta el momento.
Este caso subraya la importancia de integrar múltiples herramientas diagnósticas, desde el análisis serológico hasta estudios funcionales, para poder diagnosticar y confirmar aquellos diagnósticos más complejos y genéticamente heterogéneos. Resaltamos el rol fundamental de la interacción entre el CD40 y el CD40 ligando en este proceso de cambio de isotipo, y es por esto que decimos que sin interacción no hay cambio. Esta es la bibliografía consultada, y bueno, le quiero agradecer a mi residencia por el aguante, al Servicio de Inmunología y a ustedes por su atención. Bueno, ¿quieren ir a desayunar? Ya está todo listo. Si quieren, -10, más o menos, volvemos. Así que vayan a comer cositas ricas.